Hola, bienvenidos y bienvenidas a Tierra 52. Conmigo está Dani, Buenas. yo soy Iván y venimos cargados de recomendaciones. Empezamos una nueva sección con 2 cómics, 2 mangas y 2 animes. Bien, pues empezaremos por los cómics. Una de mis recomendaciones es Green Arrow Año 1. Cómic que te sirve como inicio, no tienes por qué tener ninguna noción del personaje ni conocerlo mucho, porque como es una especie de inicio, reinicio con otro origen del que tendría en la serie regular. Sirve también como recuerda mucho a la serie de Arrow, ya que está ambientado en una parte, en una isla desierta, como podemos ver en la serie. Tiene mucha relación con ella en temática. Tenemos a Oliver Queen que tiene un accidente de barco, luego vemos que el por qué se pierde en la isla, lo vemos cómo consigue el traje y acabará en un futuro siendo Green Arrow, con el superhéroe que sí que conocemos. Y eso es lo que tenemos, un cómic cortito, un autoconclusivo. Como digo, no tienes que tener mucha noción del personaje, es un inicio, presentación. Realmente hay que decir que es una nueva edición de un cómic que ya tiene algo más de tiempo, que yo tengo la edición anterior. Y como dices tú, yo creo que básicamente se basan en el origen que le dan en la serie y cogen eso y de ahí te sacan un nuevo inicio para Arrow. Porque sí que te recuerda mucho todo el inicio, además tiene momentos en los que lleva hasta el aspecto que te mostraban ahí con los harapos y tal. Y para aquel que no quiera meterse mucho en DC o que diga, pues yo me leo de DC cosas así generales o eventos y tal y quiero alguna cosita suelta, algún tomo autoconclusivo, yo creo que es una de las mejores recomendaciones que se pueden hacer. Sí, los años uno suelen ser eso, como son presentación, un nuevo origen, no tienes que conocer el personaje previamente, no necesitas conocer historias previas, ni saber mucho del lore ni del personaje, ni de DC. Son un, buen punto de partida o un punto de aparte donde te lees el cómic y ya está, y si te interesa más, pues a partir de ahí ya puedes buscar otras cosas del personaje en cuestión, como aquí podría ser Green Arrow, y ya te digo, como digo, los años uno suelen estar. A mí, de momento, los que tengo, a mí me gustan mucho. Sí, a ver, lo único que hay que tener en cuenta es que tienen una ligera diferencia entre las dos variantes que hay ahora mismo, que son los Año 1 y los Tierra 1, Y los porque Tierra uno. que los Tierra Sí. 1 sí que son más como un Elseworld, tienes muchas cosas diferentes y están completamente fuera de la continuidad. Y los Año 1 pues son revisiones que podrían estar dentro de la continuidad perfectamente, que no te lo dejan un marco específico para que se continúe, ni para que digas tú, pues esto iría justo antes de tal número. Pero que sí que casan con una versión moderna de esos orígenes que ya teníamos bastante anticuados. Aquí, por ejemplo, pues eso, que se inició todo esto con ese Batman año 1. Y hemos tenido recientemente, por ejemplo, el de Gotham City año 1 y otros tantos que hemos tenido. Y entonces, pues eso, yo creo que sí, que es una buena forma de entrar a ciertos personajes o de complementar los cómics que tiene sobre esos personajes. Y son muy amenos de leer. A mí ese también me gustó bastante, la verdad. Pues yo voy a ir fuera del heroísmo habitual. Y en este caso vamos a ir a algo más independiente, americano, de Boom Studios, Once and Future. Esto la verdad es que es algo que cogí porque de estas revistas que te sacan previews, que te sacan el primer capítulo de las cosas y tal, ¿no? Fue muy curioso porque cogí en la misma, sacaron una tanda de cosas bastante potentes de la línea de Boom Studios y similares, y todos esos publicados aquí en España por Planeta Comic. Y lo que nos encontramos en estos casos son cómics independientes de una longitud reducida. En el caso específico de Once and Future son 5 cómics. Ya está cerrada aquí, en España también. Y la verdad es que es una cosa que me sorprendió muy gratamente, porque es como una mezcla loquísima entre el rollo de Lara Croft, Uncharted, Indiana Jones y todo esto, mezclado con Buffy cazavampiros, pero versión jubilada, ¿vale? O sea, lo que vamos a tener aquí como protagonista a Bridget, ¿vale? Que es una cazadora jubilada y tiene a su nieto, Duncan, que pues es un, digamos, erudito de la literatura y todas estas mitologías del imaginario británico, ¿vale? Porque todo esto sucede en Inglaterra. Entonces, ¿te conoces la mitología británica en profundidad? Lo vas a disfrutar una barbaridad. ¿No lo conoces tanto?
con poco que conozcas, te vale para disfrutarlo un montón. Y ese poco es algo que es de uso común habitualmente, porque hemos visto 1000 veces por todas partes desde hace muchos años películas de Robin Hood, el Rey Arturo, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, el inicio de esto es que nos encontramos con que tienes una sociedad secreta por ahí, ha aparecido una reliquia. Esa reliquia llega a una sociedad secreta, como digo, que no sabemos muy bien quién es, que la roban y desaparece. A raíz de eso, pues entramos en ese personaje, dúo de personajes que son Bridget y su nieto, y él cree que ella es una jubilada normal y corriente, hasta que se lo lleva al bosque a su alijo, ¿vale? Y es un alijo con un arsenal que para empezar la Tercera Guerra Mundial ella sola. A raíz de esto empiezan a contarse aquí las cosas secretas de la familia y todo esto está relacionado con el Rey Arturo, ¿vale? Porque lo que vemos al principio es la vaina de Excalibur. Entonces, Me lo pues he imaginado. Cuando has dicho del Rey Arturo, digo, ya está. claro, entonces aquí tienes todo un rollo en el que vemos que hay un tejido que nos separa de otro mundo, ¿vale? Entonces, ese otro mundo es donde las historias cobran vida. Y esas historias empiezan a entremezclarse con el mundo real y Bridget ha estado formando parte de una sociedad secreta que se enfrenta a todas estas criaturas, que no tiene nada que ver con esa otra sociedad que hay por ahí. Entonces vamos a encontrarnos con una historia que está cargadísima de acción, se ve súper rápido, tienes lo que es una maravilla, es el dibujo y el color. O sea, el color es una brutalidad. Tienes páginas que parece que te has fumado un tripi y estás aquí flipando. Colores a punta pala. Y sobre todo es eso, todo el rollo artúrico contado desde otra vista mucho más oscura, pero tienes esos toquecitos de humor, pues claro, tienes la contraposición de criaturas monstruosas que se cagan encima de la gente, que ves como, porque esto es muy en la línea de hay algo matando niños, o sea, aquí hay desmembramientos, hay sangre por doquier, todo eso, presentarlo frente a una anciana que parece que dices tú, es débil tal, pero es que es como Terminator en abuela, o sea, que toda la gente flipa y claro, su nieto está flipando porque claro, de pronto se ve completamente arrastrado y es que no para, es como que le suben en el vagón en mitad de la mina, cuesta abajo y todo eso hasta el 5.º tomo. La edición de Planeta me parece una maravilla. Como queda además en la estantería, tienes los 5 tomitos aquí con los colores muy llamativos, muy chulos. Como digo, 5 tomos cerrada. Cierra maravillosamente. Que van avanzando, van metiendo historias de ese imaginario. Y sí que hay algunos, por ejemplo, que yo no conocía, pero es que te lo presenta tan bien que te dan ganas de, según terminas el cómic, dice, voy a buscar quién es esa persona, quién es esa criatura. Creo que también es un punto a favor del cómic que te genere esa curiosidad, ¿no? De verdad es una pasada descomunal, es súper divertidísimo y se leen echando leches. Pues voy a seguir yo. Yo también me alejo un poco de los superhéroes. La verdad es que el único que he traído es el de Green Arrow, así de superhéroes. Y yo como siguiente traigo la colección de Street Fighter, editada por Monstruos. Si eres fan de los juegos de Street Fighter, como me pasa a mí con los juegos de lucha, sobre todo de Street Fighter, has visto la serie, que ya tenemos la de Street Fighter Victory, la mítica película de animación de Street Fighter 2, también tenemos el live action, aparte una olvidable de Chun-Li, que esa no hace falta que la veáis, esa olvidable ya. La del Van Damme, bueno, se ha vuelto película de culto, pero bueno. Sí, pasable, pasable. Sí, vale. Pues aquí tenemos, lo han recopilado en 6 tomos, está acabada ya, aquí ya está editado todo, como hemos dicho, por Monstruos. La edición es bastante chula. En el último tomo, por ejemplo, nos regalan, bueno, las pegatinas y que ahora, por ejemplo, no las he traído, pues las tengo guardadas. Este es el 6.º tomo, que es el último. Y aquí nos cuentan la historia de Street Fighter a partir del final del primer juego, que es donde Ryu gana a Sagat y le hace la mítica cicatriz en el pecho. Y a partir de ahí pues tenemos pues todos los personajes de Super Street Fighter que tendríamos luego como los de Alpha. Y tenemos todo el follón de Shadow Lu con Bison. Tenemos también la mítica historia de Ryu y Ken con su maestro Gouki, Akuma, todo lo de el Shadow Oscuro. Nos cuentan todo el lore de Street Fighter recopilado en estos 6 tomos, que cada uno... A ver, aquí tenemos, por ejemplo, a Chun-Li, que como digo, si sois fans de Street Fighter y habéis visto alguna de la serie animada, que por ejemplo es bestial,
o la película, o los juegos y queréis saber más del lore del videojuego. A mí me ha gustado mucho. La edición de monstruos yo creo que está muy chula. Echarle un vistazo, yo creo que puede gustar. El dibujo está guapo, ¿eh? A mí me llama la atención bastante. No soy como tú fanático absoluto de Street Fighter, Bueno, pero hay muy alguna buena pinta. historia que el dibujo quizás es un poco diferente, pero la verdad es que sigue mucho la estela de las películas animadas. O sea que es una mezcla de autores, ¿no? Distintas historias con distintos autores. No, pues está Sí, guapo, ¿eh? es que es un recopilatorio de diferentes, alguna de diferentes colecciones. Ujú. Y hay alguna, es como por ejemplo aquí es diferente el dibujo. Sí, bastante más underground. Pero bueno, es en alguno así un poco más específico. El resto sigue más o menos la misma estela. Y que te cuentan historias del lore, como dicen, ¿no? O sea, para conocer más los personajes y todo esto. Sí, cuenta la historia a partir de, ya como digo, al final del primer juego, donde hay un siguiente torneo que lo organiza Bison, tienes toda la organización criminal de Shadowloo que es la que controla Bison. Pero entonces, ¿lo recomiendas más para alguien que sea fanático o para alguien que se quiera meter en el lore de Street Fighter? Las dos cosas, porque como lo tienes aquí en el cómic, aunque no lo conozcas y O reconozcas sea, un poco los personajes, más o menos, no te hace falta saber nada te enteras anterior. perfectamente. No, no, Vale. tampoco no tienes que saber. En los juegos no es el lore que te cuentan. Ujú. Tienes una presentación, un final cuando te pasas el modo arcade, Sí, lo historia o lo que clásico, modo sea, historia. pero es poquita cosa. Es aquí donde ves más cosa. Bueno, pues para terminar con los cómics, yo voy a una de las cosas que más me gustan en general. Es En la cabeza de Sherlock Holmes. Es una obra de arte, o sea, no puedo calificarlo de otra manera. Y lo que vamos a encontrar aquí es pues un caso más, pero que está continuamente haciendo referencias a los casos clásicos de Arthur Conan Doyle. Pero la particularidad que tiene esto, que le hace una maravilla absoluta, es que a mí me recuerda mucho a los videojuegos de Sherlock Holmes en los que tenemos que, digamos, ir uniendo las pistas que nos encontramos y vemos pues el proceso de deducción que va generando continuamente Sherlock a la hora de, pues, de resolver sus casos, ¿no? Entonces, también como la serie, ¿vale? Que veíamos pues por el estudio poco a poco de cómo va haciendo eso, pero nosotros en esos casos, por ejemplo, nos encontramos directamente con la investigación y con la deducción. Pero aquí lo hacen de manera muy visual, muy chula. Aquí, por ejemplo, podemos ver la cabeza de Sherlock. Vas a encontrarte en algunas páginas, pues como los cuentos para niños, de estos que te decían, vete a la página no sé qué o tal. Aquí pues te cojan y te dicen a lo mejor que lo pongas a contraluz y desde un circulito pues te marcan otra cosa a otro lado o te resuelven una pista, cosas así, ¿no? Entonces vamos a ver un proceso mucho más concienzudo. Por ejemplo, aquí en este precisamente que estaba enseñando, se ve cómo va Sherlock revisando sus archivos por ejemplo, aquí estaba investigando pues de unas plantas y empieza a revisar sus archivos mentales sobre las plantas que hay en Londres, ¿no? Y entonces esto cuadra con el tejo, no sé qué. Entonces vas viendo cómo va hilando, nunca mejor dicho, y te van mostrando durante todas las páginas un hilo rojo, no sé si se aprecia por aquí, que va abajo del Sí. todo, ¿vale? Y ahí se ve que se va hacia otra página y eso es lo que te va a ir conectando, que también muy visualmente te va diciendo por dónde tienes que ir leyendo, ¿no? Ya digo, es una maravilla, tienes continuamente la página juega con las cosas que tienes que ver, con las figuras, te pone distintas perspectivas para que veas los enfoques que está haciendo también él para sus deducciones, te hace mucho más partícipe de lo que es el caso. Como digo, es un caso aparte, ¿vale? No tienes que saber nada más allá de conocer a Sherlock. Si te has leído los libros, si has visto la serie, has visto las películas, ya tienes unas nociones. Y aquí lo que nos presentan es un caso en el que aparece un médico, amigo de Watson, en mitad de una calle concurrida, en camisón, con un brazo, o sea, un hombro dislocado, con heridas y completamente desorientado sin saber ni qué le ha pasado, ¿no? A raíz de esto va a empezar la investigación, vamos a ver que hay una trama por ahí de fondo que va a tener que ver mucho más con el gobierno y con todas las cosas de la política de lo que parece en un principio y vamos a ir viendo cómo se va enmarañando todo y cómo va también poco a poco marcándose sus pasos como si estuviese en una partida de ajedrez. Serlo ya digo que visualmente es una brutalidad. Cómo te van enseñando cada vez que va haciendo cualquier deducción, cómo juegan todo el rato con las páginas mostrándote, pues si está pensando él haciendo deducciones, pues te meten dentro de su cabeza. O sea, juegan mucho con todo lo visual, yo creo que es de los mejores cómics que me he leído nunca. Ya digo que si te gusta Sherlock Holmes, te gusta lo detectivesco, maravilloso.
Si te gusta que te haga disfrutar visualmente un cómic, recomendadísimo. Pues ya tendríamos lo que son la apartado de cómics. Pues vamos con el manga. Yo he traído Sakamoto's Days, el de la moto, Eisma. No sé si alguna vez, creo que cuando hicimos las compras sí lo mencioné. Se anuncia anime, igual que Dandadan, y era junto a Jigokuraku 3 de las grandes series de este año. Una serie abierta, creo que iban por el tomo 9, si no me equivoco ahora. Tenemos una serie de acción con bastante humor. Como vemos, el protagonista lo tenemos aquí, que es Taro Sakamoto, un asesino a sueldo, retirado. Tiene muchas similitudes con las películas de John Wick, porque aquí él era el puto amo, se le menciona como el asesino legendario. Está retirado, conoció a una mujer, se casó con ella, tuvo una hija y se retiró del mundo de los asesinos y ahora tiene la típica tienda, mercadillo de japonesa. Tiene un poco de todo y él es el dueño junto a su mujer. El cómic tiene bastante acción, el tío cuando pelea es una máquina, aunque sea... Tiene dos apariencias, claro, cuando era de joven sí era mucho más como John Wick, alto, fuerte. Aquí es ni más ni menos. Jubilado Pero Vallecano. mete unas hostias. Es bastante de humor. Entra bastante bien. La historia es simplona. Bueno, simplona. No es que tenga grandes alardes. Sí, hombre, no te va a cambiar la vida. Ejemplo. No, pero está bien, es entretenida, tiene acción. Luego sí se va complicando un poquito la historia. Tampoco no esperes gran cosa, pero es muy divertida. La acción está bien. El dibujo cumple. Tampoco no es que necesite gran cosa. Sí, bastante clásico. Sí, hay obras que sí que se recrean mucho más en el dibujo y tal. Aquí cumple de sobra y como digo, ya es de acción, humor y entra bastante bien. Poco más de Sakamoto's Day. A mí me gusta mucho, es una de las que sigo junto a Dandadan. También es de humor, aunque el humor es bastante diferente del de Dandadan. El de Dandadan es Muy raro. según cómo... Sí, es que tiene Es ese muy punto japonés, raro. muy japonés también. Sí, sí. Aquí no lo es tanto. Por ahí el humor que se meten con él, pero si quiere te mata con una goma de borrar. Tal cual. Y el tío es una máquina. Cuando pelea es una máquina. Luego se enreda. Tenemos lo que es en relacionado con John Wick, por ejemplo, tienes bastantes puntos con lo de que hay un sindicato, como tendríamos con John Wick con lo de la mesa y lo del Continental, que hay varias facciones. Aquí, al menos en este primer arco que tenemos abierto, hay como dos facciones. Una, digamos, la legal, que es donde trabajaba él, que es la encargada de recibir los encargos de asesinatos. Y luego otra donde se nos relaciona con un antiguo compañero y demás. Tampoco nos vamos a contar mucho. El que le interese y quiera acercarse, no vamos a hacer spoilers. Pero como digo, está chula, es de humor y la acción está bastante bien. Veremos a ver si acaba teniendo anime, a ver qué tal. Yo he de decir que me lo has repetido tantísimas veces que ya me has convencido. Y encima, cuando me soltaste lo de a ti no te mola John Wick, pues ahí lo tienes. Pues ahí ya fue el momento final. Así que, como además a mi esposa le encanta todo el rollo de humor, y todo, sobre todo el humor tonto este que le gusta, por ejemplo, de Arale con Doctor Slump, Muscle, cosas así. Yo creo que esto le molará bastante también a ella. Así que ya te digo que seguramente nos lo haremos próximamente. Vale, pues pasamos de una de actualidad a algo bastante más antiguo, que de hecho estábamos hablando ahora de algo que me has recomendado un montón de veces, como es Sakamoto. Creo que no había otra cosa mejor que para contrarrestarlo, que es Hellsing, ¿vale? Obra de 10 tomos, publicada también en una nueva versión, serían 5 tomos dobles en tapadura, muy chula, que me he planteado hacérmela. Si es que tengo esa misma edición que tienes tú y he visto esa, digo, ¡guau! Es que mola, ¿eh? Vale. De esto, lo que tengo que decir básicamente es que es mi punto de entrada al manga, ¿vale? O sea, yo hace bastantes años estaba completamente nada más que en el cómic. Sí que hacía cómic independiente y tal, pero no me metía al manga para nada. Y le pregunté a Dani, ¿alguna cosa así cortita y tal? Sobre todo si tiene rollo sobrenatural y todo eso para que también le guste a Pilar. Me dijo Hellsing, vampiros
y poco más, ¿vale? O sea, tampoco te creas que me contó muchas cosas. Me dijo, son 10 tomos de vampiros, está muy guapa. Yo me metí, me sorprendió enormemente. Es que yo no esperaba en ese momento nada del manga realmente, porque dije, pues, bueno, no sé, es otro estilo, ¿no? Pero como estaba muy metido en el cómic, tienes que elegir qué cosas comprar y tal. Y esto es una jodida maravilla. O sea, yo ya te digo que es una de mis obras favoritas en general. O sea que entré al manga por Dani, a través de Hellsing, y se lo recomiendo a todo el mundo que le guste todo lo que sean los vampiros y todo eso. Porque aquí lo que nos encontramos, pues la clásica organización que se enfrenta a vampiros y tal, pero nos lo presentan en un mundo en el que estamos en Inglaterra, ¿vale? Tenemos ahí a la sociedad Hellsing, pero luego hay otras sociedades. Por ejemplo, tenemos la Iscariote 13, que va por parte de la iglesia, y se encargan ambas de erradicar a los vampiros que se salen de la norma. Entonces, cuando llama la atención, se enfrentan a ello, ¿no? ¿Cuál es la peculiaridad que tiene Hellsing? Que tienen, pues, a este señor de aquí, Alucard, que es un vampiro, podríamos decir, al estilo Blade, que es vampiro cargándose vampiros, pero Blade, comparado con Alucard, pues está en la guardería. O sea, Alucard es bestia, pero bestia, bestia que te cagas. Además, es de estos personajes que en 10 tomos, que es poquito realmente, te consiguen dar la sensación esa de no me estás contando todo de este personaje. Cuando empieces a contarme más de sus habilidades voy a flipar seguro. Y cuando ves todo el derroche de su poder de ciertos momentos y tal, es una burrada. Y ya digo, van aniquilando a los vampiros. Tenemos ese tipo de vampiros muy clásicos de la literatura que a quien muerden lo convierten en zombie, en una especie de zombie, en un ghoul, pues eso, sin voluntad que le sigue esta. Y luego tienes la versión de convertir a alguien en vampiro. Aquí nos encontramos nada más empezar con un caso en el que aparece Alucard y se encuentra con que ha sido aniquilada una unidad completa de la policía, a excepción de una única superviviente, Ceres Victoria, a la que le da dos opciones. O mueres o te conviertes en vampiro. Te conviertes en vampiresa, vas a estar a mi servicio, así que tú decides, ¿no? Entonces, pues, entre la muerte y el vampirismo, ella se decide por eso. Y vamos a ir explorando el vampirismo en esta obra a través de ella. Sí que tenemos alguna cosita así de la época, porque esto es de finales de los 90, ¿vale? Cuando se empezó a publicar. Pero la verdad que Kota Hirano aquí hace una obra brutal. O sea, ya digo, condensada en 10 tomos, 5 en la versión ahora de tapadura. Recomendadísima. Sobrenatural a tope. El dibujo, pues es un dibujo clásico manga de los antiguos, de los 80, a finales de los 80, 90, con este Alucard, que parece en algunos momentos como, no sé, como si estuvieses en Trigun, pero tuviese un muy mal día, y tienes, pues eso, sangre a borbotones, muchísima acción, y ya digo que además de que el manga se disfruta una barbaridad, son 10 tomitos, muy recomendable, tenéis la versión anime para ya flipar en colores. Una de las mejores recomendaciones que me han hecho nunca, así que de nuevo, Dani, gracias. Me siento orgulloso. ¿Verdad? Pues hala, continúa. Me toca. Yo aquí he traído Desert Eagle con estos tomitos. Tomitos que casi ocupan lo mismo que los 10 de Hellsing. Sí, para que veáis, esto es un tomo normal de manga. Y esta es la bestialidad de Desert Eagle, que te recopilan toda la historia en dos tomos únicos. Aquí tenemos las dos portadas de los dos tomos. Ken Wakui, yo desde que me metí con Tokyo Revenge, lo que ha ido sacando este señor, lo que se ha ido publicando, porque Tokyo Revenge de Ken Wakui es lo último que ha hecho y las obras anteriores se han publicado posteriores a Tokyo Revenge. Primero publicó Sekisei Inko, que también son dos tomos del estilo, dos tochacos así. Y estaba entre aquella y esta, pero me gustó más Desert Eagle. En principio creo que la primera, o sea, falta de las 4 obras que tiene, falta una por publicar, que esa sí es un poco más larga. Y eso, desde que empecé con Tokyo Revenge, me metí en Sekisei Inko, me encantó. Luego me metí en Desert Eagle y digo, yo me declaro fan de este buen hombre, Ken Wakui. Desert Eagle viene el nombre porque aquí el flipado de Ichigo dice que sus puñetazos son como disparos de Desert Eagle. Tal cual. En principio son estudiantes de instituto
pero no lo parecen. Por ejemplo, tenemos en Tokyo Revenge que sí parecen mucho más jovencillos, son de instituto, pero aquí son bastante más mayores. Tenemos una historia, Sí, aunque tiene estos son de los que humor. son como de nuestra edad, pero en instituto, ¿no? Sí, exacto. La historia tiene humor, pero en algunos puntos al ser seinen, tiene algunos puntos durillos. Trata de mafias, palizas, secuestros, prostitución, drogas. A algún punto dices, hostia, quizás han pasado un poquillo. Pero bueno, por eso es seinen. Como digo, tenemos al protagonista, que es un flipado de las peleas, y acaba encontrándose con Ringo, que quiere vengarse de la mafia, y él, que es un bonachón, pues decide ayudarle a meterse con la mafia y a vengarse porque la mafia engaña a su madre, debe mucho dinero, la hace trabajar, prostituir demás. Nos enseñaban bastante los bajos fondos de Tokio, peleas. A mí me encantó. Yo, como digo, soy fan de este buen hombre, Ken Wakui. Me decanté por esta porque Tokyo Revenge yo creo que la hablaremos en otro momento, cuando este buen hombre se decida a leerla. Eh, Y Hay que nada, decir que en Wakoi hemos visto que su género es el tema bandas, pelea y todo eso, pero más que tiene nada un porqué. porque lo conoce de dentro, entonces de esas burradas que estás comentando tú que hay por ahí, muchas las habrás visto de primera mano, entonces es de esas cosas que te pasa que cuando lo lees y sabes que lo conoces es un poquito más perturbador, entonces tienes a un expandillero escribiendo sobre pandilleros. Pues nada, para terminar con los mangas, yo voy a hablar más ligeramente de otra cosa, sí que es más de actualidad. Comenté ya un poquito por encima en el vídeo de nuestras compras del mes, y es Tokyo Aliens, si no me equivoco, la segunda obra de Naoe. Básicamente pasa como con Sakamoto, que pues puedes hacerte referencia con John Wick. Aquí te puedes hacer referencia claramente a Men in Black. Nuestro protagonista es Akira Gunji, chaval que se tira todo el tiempo diciéndose a sí mismo pues, que es un personaje de tercera fila, casi un personaje de relleno si fuese un manga. Y la contrapartida es este chico, que es Shoten Kubayashi, el popular, el que lo hace todo bien, es bueno en los deportes y todo eso. Pues un día en el que se mete en un vagón y se encuentra con que está Ten Kubayashi enfrente de una señora mayor. Y él está pensando, míralo, qué porte tiene, qué guapo es, todo lo hace todo perfecto, seguro que es un alien o algo de eso. Y resulta que el alien es la señora que tienes ahí delante y por cosas del destino termina siendo secuestrado por esa señora. Men in Black. Men in Black, totalmente. Es que además es muy Men in Black porque o sea, yo según estaba leyendo, me estaba imaginando completamente esa sala enorme con alienígenas de todas partes que están llegando. Aquí te cogen y te dicen que hay un momento en el que el ser humano entra en contacto con los alienígenas y se regula, ¿vale? Se genera una sociedad que se encarga de regularizar la inmigración o las visitas, ¿no? Porque puede haber alienígenas que vienen por turismo, por trabajo, no sé qué. O sea, ves, por ejemplo, como te muestran lo típico de que distintas longevidades y todo esto, pues te dice que un alienígena se ha venido 10 años de vacaciones a la Tierra, ¿no? Cosas así. Entonces, esa sociedad se encarga de darles unos pasaportes y cuando esos pasaportes expiran o si la lían mientras están aquí, va la unidad de asuntos especiales y se encargan, pues, de reducirlos o erradicarlos si es necesario. Va a ir la cosa avanzando en ver que eso pues tiene más que ver con su entorno de lo que él pensaba y empieza la cosa a mostrarse más de la sociedad para que veas pues eso, todo lo que tiene que ver con Men in Black. Habilidades basadas en armas alienígenas. El dibujo está muy guapo, la verdad. Es de estos realmente modernos, clásicos. O sea, no es que sea una burrada, ¿vale? Pero muy detallado. A mí me recuerda mucho a la línea pues de Blue Lock, Haikyuu, cosas así. Tiene sus cositas, ¿vale? Tiene sus cositas estas de cosas raras japonesas, como que tenemos aquí a la enfermera, ¿vale? Pero sí, la enfermera, Ese me ha recordado a la abuela de Dan Dan. sí, pero no, es que me hizo gracia el momento, entonces no comentar exactamente, pero tienes un momento en el que vemos la personalidad de la enfermera y está guay. Men in Black en manga, con toquecito de humor, acción guapísima, es que ahí no puedo comentar más porque se bordea el spoiler.
pero que mola un montón, la verdad. Y ya digo, el tomo 2 es que el final es un cliffhanger al nivel de los que te deja normalmente Kaiju 8 o cosas así. O sea, de esto de los que pasas una página y de pronto dices tú, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Así que nada, si os gusta el rollo de los aliens, las movidas de instituto, preparatoria, bachillerato de estos japoneses y las habilidades y poderes raros, ahí tenéis para leer. Así que nada, hasta aquí hemos llegado, ya hemos cumplido con el cómic, el manga, vamos a la última fase, empezamos con el anime. A ver, el primero que yo recomiendo es el nuevo anime de Kenshin. Este sería, no sé si decirlo un remake, la historia es la misma, hay pequeños cambios, la animación se ha actualizado. A mí me ha gustado bastante, quiero decir, si conoces la historia de Kenshin o has visto el anime, tenemos los mismos enfrentamientos, la misma historia, además. Yo sí le he hecho en falta algo que aunque está bastante bien, es la banda sonora de esta nueva serie. Me gusta la banda sonora, pero es que no puedo dejar de compararla con la antigua. La antigua es bestial, la banda sonora de la serie clásica de Kenshin, que yo, por ejemplo, la tengo completa en DVD, en fascículos. Una de las pocas que he hecho colecciones de esto de kioscos, de ir cada 15 días a buscar el DVD, que tardé no sé si año y medio o más. Aquí tenemos esta nueva temporada y tanto si la conoces como si no, yo creo que merece la pena ver Kenshin, la historia de Kenshin Himura. Si la conoces bien, si no, tendrás muchas referencias a la historia del Japón, la era Meiji, que es cuando hay lo de la restauración, la modernización de Japón, que entra todo el mundo occidental, la prohibición de los samuráis, las armas y demás. Te cuentan sucesos históricos de la historia de Japón, con muchos personajes históricos reales. Precisamente uno de los pocos que no es real es el propio protagonista, que es Kenshin, que el autor ya dijo que se había basado en varios personajes de la historia de Japón, en varios samuráis, en varios personajes, pero que no era ninguno en concreto. En cambio, sí tenemos muchos personajes que sí que son reales, que existieron y bueno, es una adaptación, pero sí que tenemos muchas cosas de batallas y demás que sí que son históricas. Esa es otra de las cosas en las que me has metido tú, porque yo no conocía a Kenshin, la verdad. Yo lo he conocido a través de las películas, unas películas que me parecen que están Live action. muy guapas en live action. El anime me sorprendió gratamente, porque me gustó bastante más que las películas. Lo normal también en estos casos, ¿no? Pero hay que decir que este anime está envuelto en movidas por ahí, en polémica por el Bueno, pasado del sí. autor. Obviamente, o sea, todo lo que sale del autor pues es nefasto, pero realmente no va a influir para nada que nosotros dejemos de ver o de consumir el manga, porque en Japón no se hace nada al respecto, así que lo único que puedes hacer es disfrutarlo. Y es muy disfrutable, o sea, es uno de estos que tienen, porque últimamente muchas veces que tienen la mala manía de tirar mucho del 3D y todo esto. Esta es Sí. una buena animación para ser de estos últimos, y la verdad que es eso, todo el tema de lo que está basado en la realidad, que a mí que me gusta mucho toda la época feudal de Japón y todo lo que es hasta la era Meiji y todo esto, pues por ejemplo también al que le gustase, yo que sé, El último samurái, ese tramo final de los samuráis que te enfocan ahí en esa película, lo tienes aquí en otra línea, pero es en esa época. Pero lo que es más destacable es la animación, que está muy bien, que como estabas comentando, 18 episodios ahora mismo, creo que terminaban 24 esta primera temporada, que estaba en la segunda parte de emisión ahora, no estoy seguro ahora mismo, aparecerá por ahí en pantalla también, los detalles. Recomendada también, muy buena la verdad. El primero que voy a recomendar yo va a ser Golden Kamuy, enfocado en una época similar a Kenshin. Hay un conflicto entre Rusia y Japón. Después de esa guerra nos encontramos a nuestro protagonista principal, que es Sugimoto, conocido como Sugimoto el Inmortal, que tras la muerte de su amigo durante esta guerra quiere conseguir dinero para ayudar a la viuda de su amigo, que además ha contraído una enfermedad que la está dejando sin vista. Entonces, en esta búsqueda de dinero se va a encontrar con una guerra por el tesoro de los Ainu, que son una de las tribus que había en Japón en esta época, de la cual él conoce a Siripa, que va a ser la hija de uno de los líderes de las tribus Ainu,
que parece ser que reunieron un enorme tesoro de oro de los ríos de Japón que estaban hasta arriba de oro, y un personaje que es Noperabu, el sin rostro, los ha matado a los líderes para quedarse con el tesoro y esconderlo. ¿Qué pasa? Que ese personaje termina en la prisión más segura de Japón, en la que ha cogido a los demás presos, a un grupo de presos, ahora mismo no me acuerdo, creo que son 20 presos, a los cuales les tatúa un mapa del tesoro que parece ser que entre todos forman la resolución para encontrar ese tesoro. Pero hacen falta todos. Entonces, esto es una obra seinen en la que vamos a ver que hay cosas bastante bestias. Tenemos humor, acción, pero hay cosas bastante bestias. Hay momentos de sangre, hay desmembramientos, hay algunos de los criminales que son más normalitos o que a lo mejor estaban ahí por error, pero la mayoría pues son asesinos, violadores, hay taxidermistas humanos, o sea, hay de todo, hay burradas, ¿no? Y en todo esto, pues vamos a tener a la pareja de Ashiripa y Sugimoto. Ashiripa, digamos que es una niña, ¿vale? O sea, es preadolescente y va acompañando a Sugimoto por todo el país. Nos vamos a encontrar con momentos de humor muy graciosos cuando chocan la cultura Ainu con la japonesa, porque Ashiripa considera que los japoneses están locos porque, por ejemplo, lo que se usa para hacer las sopas en Japón, que se usan pues como una especie de pasta, ¿vale? Para dar sabor, pues Ashiripa considera que es mierda, entonces dice que los japoneses comen mierda. A mí me recuerda Ashiripa en muchos momentos a Spy X Family, tiene muchas caras así muy graciosas, muy exageradas, como Anya, y vamos a ver todo el viaje, mientras personajes de todo tipo se van entrelazando con ellos y intentan ellos resolver ese tesoro antes de que los otros bandos, que tenemos por un lado a un ex samurái que está intentando una revolución para recuperar el antiguo shogunato, y por otro lado tenemos al teniente Surumi, que habla a las veces del malo final del asunto, que lo que quiere es, junto con su séptima división, generar un estado aparte en Hokkaido e independizarlo con ese poder económico que le daría el tesoro. Así que mezclamos acción con, ya digo, algunas burradas bastante bestias, pero tiene mucho humor muy japonés, muy clásico y algunas veces no tan clásico. Pero es muy divertida. Tenemos 4 temporadas disponibles ahora mismo en Crunchyroll. La quinta saldrá a principios del año que viene o del siguiente, no se sabe exactamente, porque hubo retrasos ahora mismo ya con el final de la temporada 4 por el fallecimiento de una persona importante dentro del organigrama de la productora del anime. Ya veremos cuando hay noticias, pero muy recomendado para aquellos a los que les guste la acción a raudales y el humor un poco bestia, porque tenemos a Sugimoto chillando por el mundo. Soy Sugimoto el inmortal y sobreviviendo a cosas bastante bestias. Recomendadísimo. Golden Kamuy. Pues yo el siguiente que recomendaré va a ser un shonen, seguramente de los shonens más estilo clásico, es My Hero Academia. Así como decíamos que hay shonens últimamente que rozaban un poco la línea entre el shonen y el seinen, más para seinen, ¿no? Como tenemos con Jujutsu Kaisen por lo bestia, Chainsaw Man, algunos puntos que dices, hostia, muy dramáticos sobre todo el inicio de Kimetsu no Yaiba. Este seguramente tiene el punto más clásico de lo que es el shonen, como Dragon Ball, Naruto y demás. Tenemos ya 6 temporadas. La habíamos tenido disponible en Netflix, las 3, creo que, no sé, eran 3 o 4 temporadas. Ahora creo que ya no están. Y en Crunchyroll creo que están nada más las últimas. Creo que no sé si estaba a partir de la tercera o de la cuarta temporada disponible. Está licenciado por Selecta Visión, o sea que tenemos doblaje en castellano. Aparte hay 2, 3 películas ya. 2 ya las han, o sea, ya estrenadas y hay una tercera en marcha. Y tenemos la historia de donde la humanidad, donde ya el 80% de la población tiene habilidades, o sea, superpoderes, como lo quieras llamar. Y que gracias a esto se ha llegado a crear una sociedad donde es necesario el trabajo de superhéroe, porque muchos de la gente que tiene superpoderes pues lo usan pues para robar o lo que sea. Entonces pues es necesario la creación de los superhéroes. Y aquí nos presentan donde ya después de unos cuantos años que ya están implantados los superhéroes con academias para aprender a formar a los superhéroes y demás. Tenemos al protagonista, apodado Deku, donde él es de los pocos que no tiene superpoderes y que por cuestiones del destino acaba conociendo a su ídolo, que es el superhéroe más grande que ha habido nunca, que es All Might,
Aquí podríamos compararlo un poco como un estilo Superman, ¿no? Lo bueno, la justicia y demás. Al principio de todo, pues nos descubren que el superpoder de All Might puede ser transferido y lógicamente se lo transfiere al protagonista, que no tiene un superpoder, y así puede llegar a cumplir su sueño, que es ser un superhéroe igual que All Might. Aquí pues nos presentan pues al principio cómo dominar los superpoderes, a la academia, cómo conoce a diferentes personajes con miles de superpoderes. Yo destaco que seguramente hay un montón de superpoderes y no hay muy pocos que quizá digas, hostia, es que este lo reconoces como este es Flash, este es Superman, este, yo qué sé, Iron Man. Hay tanta variedad y no hay ninguno que puedas decir identificarlo con superhéroes de Marvel o DC. Sí, todos Y tienen una vuelta de tuerca extra o son sí, súper originales o cosas así. o sea, hay algunos que son un poco rarunos. Sí. Que dices, hostia, esto es un superpoder. Pero bueno. No, pero está bien eso que no puedes decir, hostia, es que este es un calco de Flash o de Green Lantern o de Sí, bastante Superman o original. de... Sí, muchos son curiosos o la forma de usarlos que dices, hostia, no me lo hubiera imaginado así que le pudiera sacar ese partido. Como hemos dicho, tiene 6 temporadas ya, a la espera de que se estrene una séptima temporada. El manga sigue adelante, el anime de momento sigue adelante y con una historia en principio bastante simplona y que luego pues se van haciendo descubrimientos en lo que es en un villano central. Hemos visto en Naruto que al principio también la historia es más sencilla y luego según va avanzando pues se va complicando la cosa. Pues nada. Yo lo que os vengo a recomendar ahora mismo es una de esas cosas de las que me he encontrado por ahí en un momento en el que no tenía otra cosa que ver, he picoteado para ver qué tal, que tampoco me llama mucho la atención, pero empezar a ver el primer capítulo y decir, pues a lo mejor sí, y tirar para adelante y ver que es una obra que merece la pena muchísimo. Estoy hablando de Classroom of the Elite. Esto es un anime que nos enfoca pues, en un mundo como la realidad normal, ¿no? Pero aquí Japón ha desarrollado una especie de campus universitario en el que pues la gente después del instituto, esos 3 años posteriores que tienen, pues como bachillerato y todas esas cosas, ¿no? Van a esa especie de universidad en la que se desarrolla a los jóvenes para que sean los dirigentes del Japón del futuro, ¿no? ¿Qué es lo que tiene de particular aquí? Pues que la forma de clasificar a la gente, la forma de enseñar es muy diferente y aquí todo vale dentro de unas normas, ¿no? O sea, tienes unas normas muy marcadas y dentro de eso pues se puede hacer prácticamente de todo. ¿Qué tienen de particular? Pues que cuando entras a esta escuela tienes una clasificación. A los japoneses les gusta mucho clasificar estas cosas. Pues aquí tienes los distintos cursos, ¿no? En primero, al entrar, que es con donde nosotros nos enfocamos, dado que entra nuestro protagonista, tenemos las clases de la A a la D, siendo la A la élite y la D aquellos que son los que sobran, digamos, los desechos, los que dicen, pues probablemente no valgan para nada, tal. Entonces, por... Ahí va el protagonista. Correcto. Por norma general, hasta la fecha, de ahí se suele ir la gente, o son expulsados por no cumplir con las normas o por falta de notas. O sea, en fin, son la morra ya, ¿no? Aquí nos encontramos con Ayano Koji, que es un chaval al que parece que como que le han apagado las emociones, ¿vale? O sea, está completamente plano, o sea, es como que tiene personalidad en cero, ¿vale? O sea, no cero personalidad, sino personalidad en cero, o sea, ni negativa ni positiva, o sea, como que le da todo igual. Entonces él está precisamente ahí pensando en que no quiere saber nada de nadie, que le da igual relaciones con la gente, le da todo igual, o sea, solo quiere vivir tranquilo y que le dejen en paz. Pues por cosas del guión se ve envuelto en que esa clase quiere ascender de puestos. ¿Se puede ascender de puestos? Sí, porque tienen un ranking interno que va por una serie de puntos. Nada más llegar, cogen y les dan un montón de puntos que equivalen a dinero, ¿vale? Entonces ellos flipan y claro, empiezan a gastarse dinero en comprarse consolas y demás, porque tienen como centros comerciales ahí. Es como una mini ciudad realmente ahí, ¿vale? Entonces empiezan a derrochar muchos de ellos y entonces se encuentran con que llega el siguiente periodo en el que no reciben nada. ¿Por qué no reciben nada? Porque se han pasado todo el tiempo pasando de las clases, no han hecho nada de nada. Entonces les avisan de que eso se funciona así
y que a partir de ahí el que no cumpla ciertos estándares va expulsado. Hay ranking también como de clases que nos pueden recordar al estilo bandas, como si fuese Tokyo Revenge, por ejemplo, y cada uno está haciendo su jugada, ¿no? Cada clase lo que intenta es cargarse a la anterior para que se haya más distancia y seguir ascendiendo. Los de la primera clase, la clase A, quieren asentarse ahí. Entonces, a partir de aquí nos vamos a encontrar con distintas situaciones clásicas como competiciones deportivas o cosas así, que son más habituales, pero que tienen unas normativas muy específicas en las que hay trucos, hay trampas, hay de todo. Hay gente que no tiene ningún escrúpulo para hacer ciertas cosas. Y luego tenemos otras pruebas, digamos, menos habituales. Entre todo esto, como digo, Ayano Koji se ve envuelto, va a tener que desenvolverse por ahí en ciertos momentos y intervenir en otras cosas fuera de su interés original, y vamos a ir viendo pues un juego de mentes descomunal en el que vamos a encontrarnos un tipo de personajes que son muy en la línea de Death Note o Code Geass, por ejemplo. Tenemos mucho de juego mental para aquellos a los que os guste las sorpresas, los giros de guión y lo que sean los juegos mentales. O sea, si os ha gustado Death Note, os puede gustar mucho esto. Lo tendríamos. Habéis tenido un montón de opciones, tanto de manga como cómic y anime. Más adelante es posible que hagamos más vídeos de estos, recomendando más cosas de las que están fuera de lo habitual. Y nada, esperamos que os hayan gustado. Así que por aquí nos vamos viendo. Pues venga, hasta la próxima. Nos vemos por el multiverso.